Continuamos en noyunclick.es, continuamos con este espacio de entrevistas confinadas debido al estado de alarma provocado por la pandemia del coronavirus y estamos hoy en conversación con la concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Buñol, también portavoz de Unidas Podemos en el municipio. Mati, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes. Bueno, Mati, gracias por atendernos en primer lugar y luego en segundo, pues, ¿cómo recibisteis el viernes ese, digamos, jarro de agua fría en la Comunidad Valenciana que no nos ha permitido hoy, bueno, pues de alguna forma entrar en esa fase uno y recuperar, entre comillas, cierta normalidad? Hombre, pues la verdad que en principio fue así un poco sorpresa, porque estábamos casi convencidos de aquí en la Comunidad Valenciana y en Buñol de que íbamos a pasar de fase, era algo que habíamos dado por hecho en casi todos los sitios. No habían dicho nada oficial, pero no sé, lo teníamos así como que pasábamos de fase, seguro. Y de momento nos encontramos con eso. Entonces, al principio te pilla así un poco perplejo y, claro, lo sientes mucho principalmente por la hostelería, el Buñol, por la gente que tiene los bares y tal. Ahí realmente me afectó. Pero luego piensas y dices, oye, pues si realmente no estamos para pasar de fase y las autoridades sanitarias así lo piensan, creo que es lo mejor que nos puede pasar. Sinceramente, creo que hay que ser muy prudentes con esta enfermedad y hay que seguir los consejos médicos, que para eso están. Exactamente. Sí que es verdad que, claro, me imagino que al igual que nosotros, tú también habrás estado pendiente de las redes sociales, los mensajes, y decían, llama mucho la atención que hasta en Requena, que haya habido bastante más casos, etcétera, etcétera, pero sí que es verdad que nosotros, la Hoya de Buñol, pues pertenece al área de salud de Manises, que tiene un volumen de población mucho mayor, ¿no, Mati? Mira, yo ahí tengo una opinión un poco dividida, te comento. Cuéntame. Yo creo que lo que ha pasado mucho es que nos ha llegado un poco más tarde que al resto. Es decir, lo que ocurrió en Requena es que Requena iba de alguna manera con el resto del Estado en cuanto a casos. Sin embargo, aquí en Buñol da la impresión, o por lo menos esa impresión tengo yo, de que han llegado un poco más tarde. De tal manera que, digamos, el indicador fue la residencia de Alborache, porque la residencia de Alborache hasta hace nada no tenía y de momento empezó a tener casos y ahora tienen una gran mayoría de los ancianos que hay allí. Entonces, es como si cuando empezó la desescalada, en ese momento en Buñol íbamos en aumento. Esa es la impresión que a mí me llegaba, sobre todo por lo que es la residencia de Alborache. Requena tuvo un momento de auge, pero luego bajó y realmente en Requena lo pasaron mal, pero es lo que te digo, iban un poco como el resto del país. Sin embargo, nosotros hemos sido, se ve que los buñoleros tenemos que ser así para todo, ¿vale? Hemos ido un poco a contratiempo. Independientemente también, claro, pertenecemos al área de salud número 23, que es el área de Manises, y claro, queramos o no, hay una zona que está muy cerca de lo que es la ciudad de Valencia, son áreas metropolitanas, entonces de alguna manera también estaremos influidos. Pero yo creo que sobre todo ha sido por el tema del Alborache, en que hemos estado, cuando el resto estaba desescalada, nosotros estábamos en un momento. La impresión que yo tengo, ya te digo que esto es una impresión un poco personal, pero es la impresión que tengo. Mati, bueno, desgraciadamente esta pasada semana tenemos que despedir a un vecino de Buñol por la enfermedad. No sé si os notifican diariamente o se informa puntualmente de si ha habido más casos, que entendemos extraoficialmente y tenemos constancia de que sí, pero no sé si el departamento correspondiente, en este caso de Manises, os informa del caso de infectados, curados, etcétera. No sé cómo es esa información con el departamento. Mira, y con el ayuntamiento. No, vamos a ver, hubo un momento ya a lo largo de todo lo que ha sido el proceso evolutivo del virus en que desde Sanidad decidieron empezar a no dar casos. Empezaron a no dar casos porque se estaba dando que en muchas poblaciones lo que pasa es que creaba una especie de, no sabría cómo decirlo, de rechazo hacia aquellos que tenían. Entonces, Sanidad decidió empezar a no dar datos directos de las poblaciones, es decir, que en Buñol hay 15 y en Alborache hayan 10 y tal. Empezaron a no dar ese tipo de datos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que hacen es que normalmente, diariamente, a mí personalmente sí que me mandan del día anterior todos los datos que me los mandan desde la consellería,
¿vale? Pero globales. Me están diciendo, en Valencia han habido, por ejemplo, el día 9, 25 aumentos, tal, pero no nos están diciendo exactamente qué datos tenemos en Buñol, ni en Chiva, ni en ninguna otra población, porque lo han querido hacer así. ¿Compartís de alguna forma la forma de comunicar los datos, Mati? Lo digo sobre todo de cara al ciudadano que pueda andar un poco más preocupado, ¿no? Al vecino de Buñol que pueda andar un poco más preocupado por ese tema. Los datos que tenemos así de que me lleguen y en lo que es en la página de sanidad, pero ya te digo, esos datos se encuentran como aquel que dice en cualquier sitio, porque tú abres cualquier página y lo ves. Sí, no, me refería un poco más a si compartís la forma en que se está haciendo eso. Quiero decir, a lo mejor sí que era conveniente dar algún tipo de información más local, ¿no? Para que la gente y la población también esté informada de ello. En ese aspecto sí que he tenido mis discusiones con la gente de sanidad, en el sentido de que yo entiendo que se puede crear un rechazo y que a lo mejor no se puede comunicar a toda la población. Pero entiendo que el ayuntamiento y el concejal de sanidad debería de conocer esos datos. ¿Por qué? Porque realmente tú a lo mejor puedes estar organizando otra forma de estructurar lo que son las salidas. Y puede ser que de alguna manera te puedes mentalizar más a la población de que hay un riesgo, aunque no digas exactamente los casos que son. Pero sí que es importante transmitirle a la población que estén en alerta y no se relajen. Entonces sí que es verdad que yo creo que los ayuntamientos, por lo menos los ayuntamientos deberían de conocer el número de casos de su municipio. Y no los proporcionan. Exactamente, nos lo comentaba el alcalde de Macastre hace unas semanas, nos decía que eso, que no habían datos, digamos, de las poblaciones individualmente. También es verdad que estos datos, como tú bien dices, pueden ayudar a estigmatizar un poco, pero también de alguna forma a concienciar un poco más a la población de que no se relaje, porque sí que es verdad que la gran mayoría de población cumple con las normas, pero hay otro tanto que desgraciadamente no lo hace así. Mira, yo ahora estaba muy contenta con la gente de Buñol porque había visto que se portaba muy bien. Sin embargo, esta última semana tengo que decir que ha habido un relajamiento excesivo. Sobre todo entre la gente más joven, que yo lo entiendo, pero claro, nos empiezan a llegar quejas al ayuntamiento, pues que hay chavales en el planel, que en el Roquillo hay grupos también de chavales, y hay que entender que esta gente joven, que sí, que lo está pasando muy mal y todo lo que queramos, pero realmente son un foco transmisor. Luego, si van a casa y han estado con otros amigos, en realidad es una inconsciencia total. Y debemos de ser los padres, porque a mí me pasa con mis hijos. Yo tengo dos hijos adolescentes y sobre todo con el mayor, pues es todos los días, mamá, voy a sacar el perro. Pues no te juntes con nadie, no me llames a ningún amigo, no tal, porque ¿qué implica? Implica que puede ser el foco transmisor que me lo traiga a mí y que yo luego lo lleve a otros sitios. Y es lo que nos debemos de mentalizar. Y pienso que se relaja un poco sí. Mati, desde el ayuntamiento, desde la concejalía, ¿qué acciones están llevando a cabo, aparte de las campañas informativas que esté realizando? El otro día se hablaba del tema de los test. ¿Qué nos puedes contar a este respecto? El tema de los test ha sido muy controvertido. Entonces, yo intenté dar una explicación de por qué nos están haciendo test y cuál era la necesidad o no de hacer esos test. Desde el grupo del PP nos insistieron en que desde el ayuntamiento se deberían de hacer test. Yo estuve haciendo consultas con sanidad, consultas con mi partido, y entonces llegamos a la siguiente conclusión. Los tipos de test que conocemos en realidad son de dos tipos, lo que son PCRs y los que serían serológicos. Un PCR nos lo hacemos ahora a las 9 de la mañana y quizá a la 1 me he podido infectar, ¿vale? Entonces, realmente no me está dando una incidencia de casos reales, sino muy puntuales en ese momento. La cantidad de test que se tendrían que hacer en Buñol tendrían que ser comprados indudablemente privadamente y con un desembolso muy importante. Y entiendo que no son, es que no quiero decir que no sirvan, porque sí que sirven, pero sirven sobre todo para el personal sanitario, que en un momento dado está con un enfermo, con un paciente, sirven para una persona que tenga síntomas, entonces esa persona le hace el PCR para determinar si está o no está en ese momento con el virus, pero para una población masiva,
No, porque tú lo vas a hacer y a las 2 horas lo puede haber cogido cualquiera, ¿vale? En el caso de los test serológicos, que sí que sería una maravilla poderlos tener y hacer a toda la población, ¿por qué? Porque nos indicaría que si tienes presencia de antígenos, de tal manera que te estaría diciendo si has estado en contacto, lo has tenido ese virus, ¿vale? No existen, pero están siendo administrados ya no por la Generalitat, sino directamente por el Ministerio. Tenemos que entender que esta enfermedad ha sido muy nueva y que no tenemos toda esa cantidad de test. Aparte, no es que no tengamos toda esa cantidad de test, es que además no tendríamos los suficientes laboratorios para analizar toda esa cantidad de muestras. Pensemos que se están abriendo laboratorios dedicados a otras cosas, a lo mejor de temas farmacéuticos, que en estos momentos están, digamos, readaptándose para hacer este tipo de test serológicos. Yo sé que desde la Consellería se han elegido, pero va a ser así de una manera estadística, 111 poblaciones. De estas 111 poblaciones se van a hacer test, pero con la finalidad de eso, de hacer una muestra estadística que nos diga la incidencia real de la enfermedad dentro de lo que sería la Comunidad Valenciana. Pero es un estudio. ¿Por qué? ¿Por qué se hace en plan estudio? Porque no hay test para todos. Ojalá de aquí a un mes, 2 meses los tengamos, pero hay que ser de alguna manera conscientes de que esto nos ha pillado muy de nuevo a todos, tanto a nosotros como al gobierno, como a Europa, en realidad al mundo entero, y no disponemos de tal cantidad de test porque todo el mundo, y esto no es una frase hecha, todo el mundo global los está demandando. Así es. Así es. Mati, desde la concejalía, no sé si habéis pensado en tomar más acciones de cara a futuro, de cara a esa desescalada que esperemos que se produzca ya la fase 1 a partir del 18 de mayo en Buñol y en la Comunidad Valenciana. No sé si ya lleváis en mente o vais a poner en marcha alguna iniciativa más. Vamos a ver, lo que se están haciendo varias cosas, indudablemente. Por un lado, estamos intentando tener o acopiar de alguna manera mascarillas para la población, porque como sabemos que la mascarilla es una cosa que no nos va a dejar, sino que vamos a tener que seguir utilizando en el tiempo, entonces tenemos unas señoras que de forma voluntaria aquí en Buñol están cosiendo mascarillas. Se ha comprado la tela del ayuntamiento y son mascarillas que van a ser lavables y reutilizables y se intenta, ya se dieron 1.800 y ahora se van a sacar 1.800 más 200 por otro lado, más las que nos ha mandado la Generalitat que vamos a empezar a repartir también, de tal manera que eso sería una primera fase de repartir mascarillas, que es lo más sencillo. Por otro lado, todo el gobierno nos hemos reunido ya con los bares, ¿vale? Se les dijo que mandaran un croquis del tema de las terrazas, porque sobre todo sabemos que en el interior, de momento, no sé si vamos a poder estar y guardando mucho las distancias, pero lo que sí que vamos a demandar, tanto la gente como los bares, es el tema de las terrazas. El tema de las terrazas nos dicen que tienen que estar un 50% de su aforo. Entonces, todos los dueños de bares de aquí en Buñol nos mandaron una especie de croquis que junto con la policía se analizó para ver cuántas mesas había, qué espacios iban a ocupar, etc., etc., ¿vale? Y luego, por otro lado, lo que sí que se les quiere dar es a los dueños de los bares pues una serie de normativas que nos aconsejen desde sanidad, es decir, hay que limpiar 6 veces al día el baño, hay que estar constantemente limpiando la barra, qué tipo de productos aconsejan y luego sobre todo que la gente del bar pues tiene que responsabilizarse un poco de que la gente que esté allí sentada cumpla medidas de distanciamiento, que si pueden haber 10 amigos por mesa no se nos junten 20, que no es nada más que decir, oye, por favor, tenéis que separaros un poquito, tenéis que, no podéis estar todos juntos, tenéis que, no pueden ser grupos de más de 10, etcétera. Intentar que entre todos cumplamos las reglas. Es que, de verdad, si no las cumplimos, en cualquier momento podemos venir atrás. A mí me parece muy importante el cumplir las reglas. ¿Tú, Mati, ves probable que podamos dar, o sea, personalmente, una opinión personal, ves probable que en algún momento tengamos que dar un paso atrás o que podamos dar un paso atrás? La sociedad, ya no solo Buñol, te estaba hablando. Pues yo creo que sí. Creo que desgraciadamente sí. Creo que hasta que no tengamos una vacuna o tengamos una medicación,
es un peligro que tenemos ahí y en cualquier momento tengamos en cuenta que el virus se contagia de una forma muy fácil y que está ahí, queramos o no. Entonces, si cuando nos vayamos relajando y más con la mentalidad latina que tenemos de alguna manera, que siempre nos tocamos, nos besamos, nos abrazamos, nos es muy difícil porque nuestro carácter es así. Y entonces yo temo que por ejemplo, para otoño, pues a lo mejor puedan haber repuntes y lo que más miedo me da ya no es el repunte en sí, sino el no tener los suficientes medios sanitarios para poder tratar a toda esa población, que es lo que ha estado ocurriendo hasta ahora. Pensar que como muy optimista, ¿vale? Nos están poniendo 2 UCIs por cada 10.000 habitantes. Es decir, que de todo Buñol tendrían opción a tener UCI 2 personas, lo cual te hace recapacites un poco y pienses, porque hay mucha gente mayor, gente con problemas pulmonares, gente que tenga inmunodeficiencias, es decir, deberíamos de ser un poquito prudentes en ese sentido, porque esos son los medios que vamos a tener, no vamos a tener más. Bueno, hablabas antes también de Perdona, Luis, tampoco quiero ser negativa, pero me gusta que la gente tenga claro a lo que nos enfrentamos. Sí, es que, a ver, yo entiendo porque desde aquí en Madrid la verdad es que la situación es complicada y también es cierto que yo creo que a lo mejor en los pueblos, como bueno, pues somos más pequeñitos, aquí parece que no llega, pero sí es verdad que llega, lo hace y desgraciadamente es letal y yo creo que aunque sea un poco agorero hablar así, pero es que es la realidad, es que no hay otra, porque esto hemos hablado con multitud de epidemiólogos, de vacunólogos, y nos dicen que es que no saben cómo atacar el virus cuando entra en un cuerpo. Claro. Yo de verdad que me sabe mal no tener esa visión y no decir, bueno, no os preocupéis, pero es que de alguna manera me siento responsable y entonces esa responsabilidad yo quiero transmitirla a la gente de Buñol porque lo que yo quiero es que estemos todos bien. Quiero que la gente cumpla las reglas para que no pueda, para que todos podamos estar con nuestros abuelos, con nuestros padres, con nuestros hijos. No sé, concienciémonos. Ya sé que es difícil. Nadie ha pasado por esto, pero nos tenemos que concienciar. No queda otra, obviamente. Mati, hablabas antes de las terrazas. El ayuntamiento y también consensuado con el grupo de Unidas Podemos al que perteneces y del que eres portavoz, ha puesto en marcha ese plan para de alguna forma aliviar económicamente a empresas, negocios y familias de la localidad de Buñol. ¿Se contempla dentro de ese plan ayudar a los empresarios, a los autónomos? No sé si también se contempla, por ejemplo, dentro de alguna de esas medidas el hecho de eximir a esos bares de pagar la terraza, etcétera. Cuéntanos un poco también el plan, incidiendo en esto también del tema de las terrazas. Lo primero que se hizo después de una reunión de gobierno junto con Rafa Pérez, Juncal y el resto de concejales, fue determinar que el tema de las terrazas, la parte correspondiente de lo que es el impuesto ya no se va a pagar. Esa quedaba directamente quitada, por decirlo de alguna manera. Y luego se ha sacado un paquete de ayudas que podemos dividir en 2 grupos. Por un lado, sería aumentar la parte de asistencia social. Ya Buñol tiene una partida importante, pero se ha aumentado porque entendemos que ahora hay muchos trabajadores afectados por un ERTE y que son familias que realmente lo van a pasar mal o lo están pasando mal. Hay gente que a lo mejor tenía un salario de 1.000 euros, si se ve afectado por un ERTE, se ha quedado en un 50 o en un 60% de su salario, entonces una familia no puede comer con 400, 500 o 600 euros. Entonces se ha lanzado una primera ayuda para toda esta gente, trabajadores que estén afectados por un ERTE, que este tipo de población nunca ha sido de asistencia social. Es gente trabajadora, sino que tiene un sueldo bajo y que por las circunstancias en estos momentos lo están pasando muy mal y consideramos que era muy importante ayudar. Y luego el otro paquete era, por supuesto, tenemos que ayudar a nuestros comerciantes, tenemos que ayudar a nuestros autónomos y a nuestras pequeñas empresas. Es una cosa que desde el gobierno se ha tenido desde el minuto cero en la mente. ¿Cómo poder hacerlo? Ha sido lo que más quebraderos de cabeza nos ha dado. ¿Por qué?
porque lo que no queríamos era decir, a ver, vamos a poner una ayuda y esa ayuda es muy importante que sea compatible con las ayudas que estén dando tanto en Generalitat como a nivel de Estado, porque no vamos a poner una ayuda y a lo mejor por intentar ayudarnos los vamos a fastidiar en que una cosa no pueda ser la otra. Habría que estudiar la forma, que es lo que se está haciendo, estudiar la forma legal para que esas ayudas sean compatibles y no les reste, sino que les sume. Se están barajando muchas opciones. Estamos haciendo reuniones con los comerciantes, hemos hecho reuniones con el Consejo Económico Social, hemos hecho reuniones para que todo el mundo pueda aportar la idea que tenga para poder mover el negocio del pueblo, tanto bares como pequeños comercios, como cualquier empresa pequeña que necesite una ayuda. Se está barajando hacer una subvención para este tipo de gente, por ejemplo, con la subvención, que así no sería incompatible. Ya te digo que todo esto es como un adelanto porque lo tenemos en estudio, ¿vale? Pero todo lo que se intentaría con las subvenciones es poder ayudarlos a que una pequeña empresa de ropa necesite a lo mejor una máquina de ozono para poder desinfectar, pues se le pueda ayudar a la compra de la máquina de ozono o directamente comprarla para que esa persona no tenga que invertir después de no haber tenido ingresos en 2 o 3 meses, ¿vale? Otras ayudas, todo lo que sean pantallas de estas de metacrilato que están poniendo en todos los sitios para de alguna manera evitar el contacto con los trabajadores del comercio. Todo este tipo de cosas están ahí y se están estudiando para poderlas hacer, porque ya se aprobó en pleno una primera partida de 110.000 euros para poder empezar a trabajar con todo este tipo de cosas. Sabemos que no es mucho dinero, efectivamente, 110.000 euros, pero bueno, estamos hablando de un ayuntamiento de un pueblo. Ojalá todos los ayuntamientos de todos los pueblos hubieran hecho lo mismo. Y además que la idea es que sea una primera ayuda, es decir, que más adelante se vayan avanzando en qué otros sitios se puede quitar para poder dar. Porque además el ayuntamiento, como todo, va a tener menos ingresos, etcétera. Eso está claro, Mati. Luego en el tema, digamos, de alguna forma también económico, me imagino que para poner en marcha la maquinaria, los comerciantes, los autónomos, os estáis reuniendo con ellos. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que os trasladan a la hora de volver a retomar la actividad? Esperemos que a partir del próximo lunes 18 de mayo. Pues la verdad es que, pues eso, muchos de ellos nos trasladan sus inquietudes en cuanto a su seguridad personal. Eso es evidente, porque son gente que está muy expuesta a un público, y entonces muchos de ellos también tienen miedo al contagio. Entonces preguntan mucho por la limpieza, preguntan mucho por la desinfección, preguntan mucho por los paravanes que pueden poner o no pueden poner. Todos estamos intentando estudiar una tienda de ropa, ¿cómo va a funcionar? Pues vamos leyendo que si tienes que probarte una prenda y tienes que estar 48 horas en cuarentena, es que como ya te digo, como todavía todo está, digamos, naciendo, hay que buscar constantemente esa información que va saliendo e intentar llevarla al sitio para que me entienda, porque es un goteo constante de información, pero esa información hay que cogerla, resumirla de alguna manera y luego trasladarla. Ellos tienen mucha inquietud con eso, ¿no? Tienen mucha inquietud la gente de los bares, pues eso, dentro del bar no van a poder estar, las terrazas, claro, ¿qué espacios ocupan? Muchos no tenían espacio de terrazas, otros sí que tenían, otros les era pequeño, la terraza que tienen es insuficiente para poder dar un servicio que al final les dé una rentabilidad. Entonces se intenta ampliar ese tipo de terrazas. Claro, claro. Y Mati, nos trasladamos al aspecto más social. No sé si los vecinos os han trasladado preguntas, inquietudes. No sé, ¿cuál es la principal o las principales incertidumbres que os han trasladado? Porque me imagino que, claro, como tú bien dices, esto nos pilla de nuevas no solo a vosotros, sino a todo el mundo. Pues la verdad es que de cara al ayuntamiento como tal, la verdad es que como la gente está confinada y esas cosas no hay demasiadas preguntas. Sí que intentamos constantemente, pues también estar en Radio Buñol, estar dando esta serie de mensajes, un poco por Facebook y tal, pero sobre todo cuando te cogen es por la calle.
bajas a Mercadona y la gente guardando su distancia, pero te preguntan, oye, pero que en Buñol hay más casos, pero están preocupados, cosa que es normal. Les intentas explicar eso, que no es que nos den los datos, pero realmente, bueno, estamos en esta fase, que por un poquito más no pasa nada, que vamos a intentar aguantar, que no tengamos nada que lamentar y sobre todo transmitir que la gente sea, pues eso, que se porte bien, por decirlo de alguna manera, que nos portemos bien. Pues sí, eso te iba a decir ahora, Mati, que aprovecharás el medio y la entrevista para mandarle un mensaje a la ciudadanía de Buñol y a los vecinos y vecinas. Pues yo simplemente les diría eso, que realmente hasta ahora nos habíamos portado todo muy bien, pero que últimamente con el buen tiempo, con el casi ya estamos ahí, pues parece que nos hemos dejado un poco. Entonces creo que es importante que volvamos atrás, que recapacitemos, que pensemos en nuestros mayores, que pensemos en nuestra gente que puede estar más débil o más enferma y que nos quedemos en casa, que salgamos cuando tengamos que salir, que esto pasará, que esto no va a ser el fin del mundo, pero que nos ha tocado vivir esto y que tenemos que demostrar que somos una sociedad ejemplar. Y mi pueblo es un pueblo ejemplar. Pues Mati Mas, concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Buñol, muchísimas gracias por atendernos, mucho ánimo y mucha suerte. Muy bien, gracias. Muchas gracias a ti, Luis, por tu tiempo. Y nada, a ver cuándo tenemos por Buñol, que ya tenemos ganas. Eso esperamos, Mati. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Luis.